nuestro Padre Celestial, ha tenido misericordia por nosotros. No hay nada que nosotros pudiéramos hacer para recibir la salvación. A Él le plació en su soberana voluntad concedernos. Así que por eso es que estamos en este lugar, bendiciendo su nombre, exaltándolo, porque Él es digno de toda adoración. Amén. Bien, vamos hermanos solo déjenme ver acá. Vamos a ver nuestra Biblia en Hebreos capítulo 2. Van a disculpar porque de nuevo no traje lentes, así que eso es un atentado. Antes de continuar, quería comentarles algo. Fíjense que tengo el privilegio, me han dado el privilegio en esta iglesia de poder, para que no me cargue los chivos. Tengo el privilegio de poder compartir los días sábados con ustedes una serie de enseñanzas relacionadas a la gracia. Algunos de ustedes han estado acá pendientes. Ya hemos estado aprendiendo todos acerca de la palabra del Señor y de ese tema tan importante. Pero fíjense que en la última enseñanza que tuvimos, que fue este mes, el inicio de este mes, estábamos hablando acerca de este mes y del mes que pasó. Nos estaba ocupando el tema de la obra del Espíritu Santo en la gracia. ¿Cuál es la intervención del Espíritu de Dios en ese tema tan importante de la gracia? Y hablamos de que el Espíritu Santo nos santifica, nos redime, nos regenera, y todo eso estábamos hablando. Pero fíjense que ahí meditando sobre algunos versículos, me llegó la inquietud. No le voy a decir el Señor me dijo, porque ya le he dicho que no hay que tener mucho cuidado, porque el Señor me dijo, no puedo decir que el Señor me dijo que lo hiciera, pero sentí la inquietud y quiero creer que el Señor ha puesto esa inquietud en mi corazón para poder compartirles esto. Y fíjense que ya sobre el tema de la gracia solo falta un par de cositas que hablar. Pero quería saltarme el tema, concluirlo. Creo que me va a tomar un par de minutos, nada más, concluirlo en la próxima enseñanza, que es si no me equivoco, el sábado que viene, ¿verdad? Porque me han dado la oportunidad de poder predicar cada inicio de mes. Entonces, termino en un par de minutos nada más, pero quería aprovechar. Fíjense que el tiempo no nos deja predicar hoy porque no me carga el archivo. Y fíjense que he sentido la inquietud de poder seguir abordando este tema, pero ya no en relación a la gracia del Señor. Gracias. Ya como me costó venir aquí. Gracias, que me traen la Biblia. Gracias. Quería seguir abordando el tema de la labor del Espíritu Santo, pero fíjense que he sentido una gran inquietud, como les decía, sobre el hecho de que, aquí he comentado, he hecho un par de comentarios así, no aleatorios, pero sí aislados de un tema general, comentándoles o haciendo una autocrítica
sobre algunas creencias en este ambiente pentecostal en el que nosotros nos movemos, porque nosotros somos una iglesia pentecostal. Aunque la mayoría de pentecostales, estoy casi seguro, que la mayoría de pentecostales no sabemos del todo qué quiere decir el término pentecostal o de dónde se origina el movimiento pentecostal. Aquí un par de veces se los he comentado a ustedes, pero la mayoría de pentecostales no conocen sus orígenes. Y desgraciadamente los orígenes del pentecostalismo no son muy, ¿qué les digo? No sé qué palabra ocupar. No son muy confiables. Entonces, como el movimiento no es muy confiable, pues muchas doctrinas alrededor del pentecostalismo tampoco son muy sostenibles bíblicamente. Entonces, a raíz de eso, ¿ya está listo, no? Sí, pone. Entonces, a raíz de eso, como les digo, he sentido la inquietud de poder compartir algunas enseñanzas desde el punto de vista bíblico acerca de la labor del Espíritu Santo en la iglesia. Entonces, a partir de este sábado, voy a comenzar a hablar sobre este tema que es fundamental en el ambiente pentecostal, que es la labor del Espíritu Santo. Pero les digo, pero les digo desde un enfoque completamente bíblico, porque como hemos dicho acá, si somos una iglesia evangélica, cristiana evangélica, tenemos que apegarnos estrictamente a lo que dice la palabra del Señor. Si no nos apegamos a lo que dice la palabra del Señor, no podemos llamarnos una iglesia evangélica. No puede ser así, somos una religión más. Si no nos apegamos a la doctrina que predica la palabra del Señor. Entonces, vamos a hacer un estudio acerca de la labor del Espíritu Santo, corrigiendo, y aquí sí lo voy a hacer con toda la intención, corrigiendo algunas creencias o algunas enseñanzas que en el medio pentecostal se manejan de forma natural, como que así enseñaron la Biblia, y nos vamos a dar cuenta nosotros por la Biblia que no es así. Entonces me voy a tomar ese atrevimiento. Muchas cosas que vamos a hablar acá no van a cuadrar con la creencia pentecostal tradicional, pero vamos a estudiar la Biblia. Así que en el momento que el pastor considere necesario, pues me corta. Me dice, allá no, hermano, lo siento, pero al menos donde pueda, lo voy a hacer. Porque lo que la Biblia, lastimosamente, lo que la Biblia enseña es algo diferente a lo que en el movimiento pentecostal se practica y se enseña, ¿verdad? Entonces, eso es muy peligroso eso, porque lastimosamente la atención de muchas iglesias ahorita está en la labor del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo, y que el fuego, y que el avivamiento, y que esto, y que los dones, y tal, todo lado. Y estamos tan distraídos en eso, y lo digo con toda propiedad, estamos distraídos en eso, que nos hemos desocupado de la palabra del Señor y lo que la Biblia enseña acerca de ese tema tan importante. Porque así, haciéndole un resumen, la labor del Espíritu Santo es llevarnos a Cristo. Esa es la labor del Espíritu Santo, no llevarnos a Él, no atraernos a Él, a sus manifestaciones, a sus dones, a todo, no. Siempre la labor del Espíritu Santo es llevarnos a Cristo. Y si algo no nos lleva a Cristo, no es el Espíritu Santo. Así de sencillo, no es el Espíritu Santo. El trabajo del Espíritu Santo es que conozcamos al Señor. El Señor mismo lo dijo. Cuando Él venga, no va a hablar por su cuenta, hablando del Espíritu Santo, no va a hablar por su cuenta, sino que va a hablar aquello que ha oído. Y lo que ha oído es lo que el Hijo habló. Entonces el Espíritu Santo, la labor del Espíritu Santo es llevarnos al Hijo. Siempre que el Espíritu Santo se manifiesta, glorifica al Hijo, no a sí mismo. Contrario a lo que muchas iglesias con este movimiento hacen, porque todo el tiempo están enfocados en el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo y las manifestaciones, los dones, el avivamiento, la llama, no sé qué, la lluvia tardía y todo eso, y en ningún momento nos lleva a Cristo. Les digo, si un movimiento del Espíritu Santo no nos lleva a Cristo, no es el Espíritu Santo. Es otra cosa, no es el Espíritu Santo. Entonces, he preparado ahí un par de videos,
le digo, quiero creer que es el Señor que me está guiando a eso, así que yo lo voy a hacer hasta donde me dé. Así que a partir del próximo sábado, así que cuéntenle a sus hermanos pentecostales y díganles, vamos a aprender juntos. Eso al final, lo que yo he hecho aprender, yo primero, ¿verdad? Y eso quiero compartirse a ustedes, lo que yo he aprendido de la palabra. Bien, habiendo dicho eso, vamos a Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 4. Quería proyectarles ahí, pero nada, ¿verdad? El diablo no nos deja, pero es más poderoso el Señor. Así que se vea o no se vea, yo les voy a compartir lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón esta mañana. Antes de continuar, voy a hacer una conclusión del estudio que tuvimos hace 2 semanas. No sé si recuerdan de qué hablamos la semana pasada, pero hablamos siempre de los versículos 1 al 2, donde tuvimos el versículo 2 y el versículo 3, la mitad del versículo 3, dejé a medias el versículo 3, donde hablábamos, donde el escritor a los hebreos les decía que si toda desobediencia y toda transgresión había recibido justa retribución, decía el escritor, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Se acuerdan? Muy bien. Y hablábamos de que a qué se refería el escritor cuando decía, ¿cómo escaparemos si descuidamos? ¿De qué vamos a escapar? Hablamos de la retribución. En el contexto, el escritor viene hablando de la retribución a la desobediencia. Entonces, obviamente, lo que está hablando el escritor cuando dice ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Es de la retribución de aquel descuido que hagamos de la salvación o de la vida a la que nos llama la salvación o el llamado que hemos recibido a esta salvación tan grande. Entonces decíamos, como Dios es un Dios justo, toda desobediencia y toda transgresión del hombre, y en este caso de los cristianos, porque el escritor de los hebreos le está hablando a los cristianos, vas a recibir justa retribución de parte del Señor. Entonces eso apoya, o no apoya, sino que está en concordancia con lo que Pablo enseña allá en Gálatas, donde dice, señores, no nos engañemos a nosotros mismos, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. No creamos que Dios se va a hacer desentendido cuando nuestras actitudes sean contrarias a su mandamiento. El Señor está pendiente ahí y como hijos amados que somos, nos va a mandar la adecuada disciplina para corregirnos. Entonces, tengo que hacer unas aclaraciones ahí. Usted no dijo pantalla, pero hay que tener algo bien claro. El Señor siempre va a atender toda desobediencia y toda transgresión del hombre y de los cristianos también. Dios va a estar pendiente de eso y va a atenderla de la manera adecuada para corregirnos y para que su tenga presencia y para que su nombre no sea blasfemado también, ¿verdad? Pero hay que tener en claro esto, que no toda, bueno, hermano, hago el paréntesis acá. Acuérdense, puede interrumpirme en el momento que usted considere necesario para que lo que estamos exponiendo acá quede claro y todos podamos crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Así que no me deje solo hablando y esté aceptando todo lo que yo diga. No, usted tiene que analizar todo lo que yo diga. Y los hermanos que me están oyendo acá, si hay hermanos que me están viendo, nuestra responsabilidad como miembros de una iglesia del Señor es examinar y probar los espíritus. Nosotros tenemos que estar juzgando todo lo que los predicadores dicen. No tenemos que estar ahí y ciegamente decir amén a todo. No, su responsabilidad es examinar lo que les estamos diciendo y evaluar si lo que estamos diciendo es apegado a la palabra del Señor. No les crean a aquellos hermanos que dicen que usted tiene que decir amén a todo y que no tiene que escuchar a otros predicadores. No, escúchelo y todo pásalo por el filtro de la palabra del Señor. Y si le están explicando la palabra del Señor, usted diga amén. Y si no le están explicando la palabra del Señor, usted tiene todo el derecho y la responsabilidad de ir donde ese hermano y decirle, hermano, explíqueme bien eso. ¿Cuál es el sustento bíblico de eso que usted está explicando ahí? ¿Por qué dice usted que tal cosa? ¿Cómo se sostiene eso bíblicamente? Y si no se sostiene bíblicamente, usted dígale, no, hermano, gracias, no. La Biblia dice esto. Esa es nuestra responsabilidad. El apóstol Juan lo dice allá en Juan capítulo 4, creo que es.
Versículo 1 al 4 dice: probad los espíritus, porque no todos los espíritus vienen de Dios. Hablando de los predicadores, no todos los predicadores predican la palabra del Señor. Así que nuestra responsabilidad es estar atento. Obviamente usted tiene que estudiar primero la Biblia. Si no la estudia, todo lo que diga va a ser cierto. Pero si usted la lee, se va a filtrar. Así que es su responsabilidad que lo engañen o no lo engañen. No le eche la culpa a los predicadores y a los malos predicadores. Es nuestra responsabilidad. Quienes le dan vida a los falsos maestros, quienes le dan fuerza a los falsos maestros, somos nosotros que les creemos. Porque si no les creemos, hay que ver. Pero si le estamos diciendo amén, sí, gloria a Dios, no sé qué, usted le da fuerza, le da algo. Así que no es así. Entonces les decía, no todas las enfermedades o no todas las dificultades representan una disciplina de parte del Señor. No es eso lo que estábamos diciendo. Entonces no vamos a interpretar la enfermedad de algún hermano o la situación difícil que algún hermano esté pasando como la reprensión del Señor. Oh, Dios lo está disciplinando. ¡Ay, qué pecador! ¿No? Algo hizo. No, es así. Lo que pasa es que nosotros que somos cristianos también somos seres humanos, expuestos a la corrupción de esta carne. Entonces nos vamos a enfermar. Eso es normal que de repente a usted le duele la cabeza, o le duele el estómago, o se enferme del colon, le dé alguna enfermedad terminal. Eso es normal, porque somos seres humanos. Entonces no caigamos en ese error de creer que como el hermano se enfermó, está en pecado. Entonces el Señor lo está castigando. No, nosotros no podemos hacer ese juicio. Nosotros no podemos hacerlo. Cada quien sabrá. Cada quien sabe. Es un autoexamen, si lo podemos hacer cada quien. Pero los demás, cuando alguien cae en alguna enfermedad o en alguna situación difícil, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Unirse en oración, sentir el dolor del hermano, unirnos en oración, porque la fe del justo puede sanar al enfermo. Unirnos nosotros en oración, decirle: Señor, ten misericordia, hermano, sana. Entonces, no toda enfermedad, no toda dificultad quiere decir que es una disciplina del Señor, pero lo que sí decimos es que toda desobediencia y toda transgresión va a recibir justa retribución. Eso sí. Al revés, sí. Toda desobediencia va a recibir la disciplina del Señor, pero no quiere decir que toda enfermedad esté vinculada a una desobediencia. ¿Sí? ¿Entiendes esto? Amén. ¿Amén? Hoy sí que amén, si está de acuerdo. Ahora sí. O pipilee, pues. Amén. Bien. Cuando el cristiano, ahora sí, hay que entender una cuestión. ¿Cuándo interviene el Señor con su disciplina? Bueno, lo que el Señor espera, en primer lugar, es que cada uno de nosotros, hagamos reflexión sobre nuestro camino. Eso es lo que el Señor espera. Todos conocemos la palabra del Señor, como dijimos la vez pasada. Nadie puede aducir desconocimiento de la ley. Todos tenemos ahí la palabra del Señor, todos sabemos qué hacer y qué no hacer. Entonces lo que el Señor espera es que cuando nosotros cometamos algún error, nosotros solitos enmendemos las cosas. Que nosotros lleguemos a esa reflexión que el Espíritu Santo nos hace recordar la palabra del Señor, nos está diciendo ahí: hey, esto está mal. El Espíritu Santo nos advierte a nosotros. Entonces, lo que el Señor espera es que cada uno de nosotros, cuando recibamos la advertencia del Señor, estemos atentos a lo que el Señor nos dice, así como David con Natán. El Señor le manda a Natán, al profeta, y le dice: David, te voy a contar una historia. Y cuando David escucha la historia, se da cuenta, no, ¿verdad? Primero se enoja y dice, y da su juicio contra esa actitud. Y Natán le dice: pues ese hombre eres tú. ¿Y qué hace David cuando el Señor lo confronta? Cuando Natán lo confronta, le dice: sí, es cierto, yo fui. Entonces eso es lo que el Señor espera de nosotros. Cualquiera de nosotros va a caer de repente en algún error, en alguna falta. ¿Verdad? Eso dice Pablo. Si alguno de nosotros es sorprendido en alguna falta, dando la posibilidad de que cualquiera de nosotros puede cometer alguna falta, porque el Señor espera que al cometer la falta y a ser reprendidos por el Señor mismo, ya sea a través de un hermano que nos vio, de alguien que se enteró, o el mismo Espíritu Santo haciéndonos recapacitar en nosotros, o la palabra del Señor llegó a través de un sermón, qué sé yo,
Espera el Señor que nosotros pongamos atención a ese llamado y nosotros mismos recapacitemos y enmendemos el error. Ahora, cuando eso no pasa, entonces, ¿qué es lo que tiene que activarse? La iglesia, el cuerpo de Cristo, haciendo el llamado de atención al hermano. Como Jesús dijo, cuando un hermano pecare contra ti, ve de él solo y repréndelo, solo. Entonces ahí actúa el cuerpo de Cristo como un organismo restaurador del hermano. El hermano se acerca a reprender al hermano, pero para restaurarlo, no solo para reprender por reprender. Hoy le va a caer, no. Es que se acerca con la reprensión para restauración. Porque ¿qué dijo el Señor Jesús? Y si tu hermano te escucha, habrás salvado a tu hermano. No sé cuál es la intención de ir donde el hermano a solas y advertirle sobre esa cuestión, es restaurarlo, ¿verdad? Entonces, si así no funciona, dijo el Señor Jesús, entonces ve con 2 o 3 testigos y vuelve a llamarle la atención al hermano. Entonces, si aún así no recapacita, entonces hay que exponerlo delante de toda la iglesia. Si este hermano el pecado, vamos a tomar nuestras medidas, por eso no puede ser así. Ahora, cuando nosotros individualmente no reaccionamos, insistimos en nuestra desobediencia, por decirlo en salvadoreño, no vale la manera. Seguimos igual, y la iglesia tampoco reacciona, o se hace loco con el pecado, y ahí lo va dejando pasar. Cuando ni el hermano ni la iglesia accionan, entonces Dios interviene. Dios tiene que hacerlo, porque Dios no va a dejar eso así nada más. Entonces, primero, es responsabilidad nuestra, individualmente, de cada miembro del cuerpo de Cristo, reaccionar sobre sus caminos y volverse al Señor. Por eso que Juan dice, hermanos, si alguno de ustedes ha pecado, abogado tiene para con el Padre, Jesucristo el justo. Eso es para que cada quien de manera voluntaria lo haga. Pero cuando eso no pasa, la iglesia tiene que accionar, pero de repente la iglesia no acciona tampoco. La iglesia que dejan pasar la falta, ¿verdad? Y la iglesia es un degenere. Cada quien como quiere y sin que la iglesia haga disciplina. Entonces, cuando no funciona en ninguna de las dos responsabilidades que el Señor ha dejado instituido en el tema de la disciplina, porque que la iglesia intervenga en la disciplina es autoritativo de parte del Señor. El Señor le da esa facultad a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y dice el Señor que cuando atiende la iglesia una falta, y cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo para atender ese acto de desobediencia, yo estoy ahí en medio de ellos. Cuando 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Como ya hemos explicado, ese versículo no es para los cultos donde hay mucha gente. El Señor está hablando de la disciplina, cuando la iglesia se pone de acuerdo para disciplinar. Entonces, cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos respaldando esa decisión de disciplinar o de corregir la falta. Pero cuando ninguno de los dos acciona, entonces Dios interviene. Entonces eso es lo que no hay que permitir, ¿verdad? Eso es lo que no hay que dar. Todos tenemos el poder del Espíritu Santo para corregir esas cuestiones, porque no les he dado yo espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, dice Pablo. Entonces, cada uno de nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo para enmendar el camino. Es decir, no estoy bien aquí, estoy siendo desobediente, estoy siendo rebelde, o estoy adoptando hábitos inadecuados, hábitos nocivos. Lo tengo que corregirlo, tengo el poder del Espíritu Santo para hacerlo. Y luego la iglesia está ahí también para corregir esa cuestión. Pero si ninguno de los dos actúa, el Señor procede. Entonces eso va a ser así, entonces no permitamos eso. Entonces es igualito a lo que hace el gobierno. Gracias a Dios, ahora hace el gobierno. Cada uno de nosotros sabemos qué es lo que es delito y qué no es delito. El que alguien dice esto, no, ya no lo vuelvo a hacer, voy a corregir, no me voy a salir de esto. Es los muchachos, ¿verdad? Ahí andan jugando con fuego. ¿Sí? Para eso están los papás, para corregirlos. Pero ¿qué pasa cuando el bicho ni los papás intervienen? Entonces el delito se hace más grande, ¿verdad? Y ahí los bichos andan rifando la mano, entonces actúa el gobierno. ¿Por qué actúa el gobierno? Porque ni el bicho hizo caso, ni
ni los tatas se pusieron las pilas. Entonces, como ninguno de los dos actúa, tiene que actuar el gobierno. Y después dicen el gobierno es el malo. No, si no tenía cerebro el dicho, pues. Tiene cerebro cada humano para decir esto está mal. Y los tatas, que se hacen los locos. Luego, como no intervienen los, entra el gobierno. Pues sí, lo mismo en la iglesia. Si el cristiano no actúa por su propia cuenta y la iglesia se hacen los locos también, el Señor no se hace el loco. El Señor actúa porque es un Dios justo y amoroso. ¿Sí? Bien, entonces aclarando esto, ¿preguntas? No. Bien, como pueden ver ahí en pantalla, no lo pueden ver. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4 dice de la siguiente manera. Por lo tanto, vamos a recordar ese fragmento que es el que estamos estudiando, pero nos vamos a detener en lo que está pendiente todavía. Por lo tanto, creo que no voy a poder terminar, creo que apenas me voy a quedar a medio versículo nada más. Ustedes mucho hablan. Por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, eso dice el escritor. Pues si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación, que al principio fue declarada por el Señor, nos fue confirmada por medio de los que oyeron, dando Dios mismo testimonio juntamente con ellos, con los que nos confirmaron, con los que habían oído, ¿verdad? Dando Dios testimonio juntamente con ellos, con señales, maravillas, diversos hechos poderosos y dones repartidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Nos habíamos quedado hasta la primera parte del versículo 3, donde el escritor pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La segunda parte del versículo 3 dice, esta salvación que al principio fue declarada por el Señor. Esta salvación que primero fue declarada por el Señor, porque el Señor Jesús vino a hablar de la salvación. El Señor no solo vino a sanar, el Señor no solo vino a hacer milagros, que eso es lo que las iglesias, muchas iglesias pentecostales hoy están enfocadas, ¿verdad? En los milagros, en las señales, en lo que el Señor hace, pero no olvidamos que la labor principal del Señor fue anunciar la salvación. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas. Y claro, y después dice, para dar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Pero vino a declarar el año agradable del Señor. Lucas capítulo 4, versículos 43 al 44, dice, pero Él les dijo, Jesús, me es necesario anunciar el evangelio del reino de Dios a otras ciudades también, porque para esto he sido enviado. E iba predicando por las sinagogas de Galilea. Jesús mismo reconocía su misión era anunciar el evangelio. Para esto he sido enviado. Bueno, Juan 3:16 así dice, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo. ¿Para qué? ¿Para hacer milagros? ¿Para hacer maravillas? Sí, el principal milagro y la principal maravilla es la conversión del pecador. Es el mayor milagro, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación fue anunciada primeramente por el Señor, como dice el escritor a los Hebreos. Esa salvación tan grande que fue anunciada primeramente por el Señor, dice, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Y quiénes son los que oyeron? ¿A quiénes hace referencia el escritor de los Hebreos? Quien nos fue anunciada por el Señor nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Quiénes fueron los que oyeron? ¿A quiénes se refiere? A los discípulos. En este caso, a los apóstoles, porque los apóstoles escucharon directamente de parte del Señor el mensaje que había sido anunciado. Hechos capítulo 5, versículo 42. Muy rápido, ya lo tengo acá para no quitarles tiempo buscándolo. Dice Hechos capítulo 5, 42. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban
de enseñar y anunciar la buena nueva que Jesús es el Cristo. ¿De quién está hablando el escritor de los Hechos? Está hablando de los apóstoles. En este caso, bueno, este versículo es sacado de aquel suceso en el que Pedro y Juan, eso no fue el diablo, fue autogol, aquella ocasión en la que Pedro y Juan van al templo a orar, y en la entrada del templo, que se llama La Hermosa, estaba un paralítico, ¿se acuerdan? El paralítico le estaba pidiendo limosna. Pedro le dice: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate, se levanta el paralítico. Entonces los fariseos que estaban ahí se enojan porque siguen haciendo milagros y lo hacen en el nombre del Señor, el Señor que acaban de asesinar. Estaban haciendo milagros en el nombre de Él. Entonces los capturan, los meten en la cárcel, los azotan y les prohíben que sigan predicando. Y ellos salen bien librados, el Señor los saca de la cárcel. Y dice Lucas, relatando aquí en el libro de los Hechos, dice que después que salieron, todos los días en el templo y por la casa no cesaban de anunciar la buena nueva que Jesús es el Cristo. Entonces, a esto hace referencia el escritor de los Hebreos, donde dice: esa salvación que nos fue anunciada por Cristo, primeramente nos fue confirmada por los que oyeron, porque eso es lo que hacían los que habían oído. Eso es lo que hacían los apóstoles, anunciar el evangelio de Cristo. Dice Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Juan introduce su carta, el apóstol Juan introduce su carta diciendo esto: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, que es Jesucristo. La vida fue manifestada y la hemos visto. Ellos vieron la vida. ¿Cómo vieron la vida? Porque se encarnó. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice: la hemos visto y os testificamos y anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y nos fue manifestada. La vida que estaba con el Padre, o sea, el verbo que era la vida, nos fue manifestada cuando se encarnó. Dice: lo que hemos visto y oído lo anunciamos también a vosotros, para que vosotros también tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Con quién es la comunión? Padre y con Jesucristo. Los pentecostales estamos hablando de la comunión con el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo, y que conozca el Espíritu Santo. Y Juan dice: es la comunión con el Padre y con su Hijo. Obviamente esa comunión se logra por el Espíritu Santo, por la unión que hace el Espíritu. Aquí le estoy hablando de la enseñanza del sábado. Esa unión o esa comunión se logra a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos incorpora en Cristo cuando nos bautiza Él en Cristo. Hola, estaba tan inspirado. Sí, correcto. Es parte de lo que vamos a estudiar ahí. No sé cómo nos perdemos. No sé cómo nos perdemos en tanta cosa, ideas que nos inventamos los hombres, y ahí nos perdemos cuando la Biblia enseña esto tan claro, tan clarísimo, que es lo que vamos a ver nosotros. Ahora, obviamente, si nos salimos de la palabra del Señor, pues podemos decir cualquier cosa, ¿verdad? O si sacamos un texto de su contexto, puede significar lo que nosotros queramos. Pero eso es un error garrafal. Entonces Pablo dice: no, señores, para eso ustedes tienen maestros, tienen pastores que les enseñen, para que no andemos como niños, ¿verdad? Fluctuantes, creyendo todo viento de doctrina. Nos andan enseñando un montón de cosas, nosotros las creemos porque no tenemos maestros, no tenemos pastores que nos guíen de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces dice Juan acá, introduce su carta diciendo: lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso les enseñamos. No andaban ellos enseñando inventos de ellos, era lo que habían oído de Jesucristo. Entonces, igual la iglesia de hoy tiene que estar enfocada en las enseñanzas de Cristo, no en inventos de hombres. Todo lo que los hombres dicen ahora es fácil comprobarlo si viene del Padre o no viene del Padre, porque ya están los dichos de Jesús escritos ahí en ese libro. Cualquier cosa que alguien enseñe extra a la Biblia no viene del Padre. Ahí está la revelación.
El escrito de los Hebreos dice: Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otros tiempos, hoy nos habla por el Hijo. O sea, no hay otra revelación que el Hijo. Gracias, hermano. Gracias porque veo que lee la Biblia. Bien, entonces dice el escritor: esa salvación que nos fue anunciada primero por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Los apóstoles hablaron de eso. Ahora, pasemos al versículo 4. No solamente nos fue anunciada por el Señor, que eso ya es suficiente autoridad que Jesús haya hablado de eso. Pero si alguno todavía tenía duda, pues los apóstoles también de eso nos hablaron, de lo que Jesús había dicho. Y tengan presente algo acá. Es como que el escritor estuviera diciendo esto en el versículo 4 de Hebreos capítulo 2. Dice: dando Dios testimonio juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los que habían oído. Dios mismo confirma o valida lo que los apóstoles predicaron después, que ellos mismos decían que no eran invento de ellos, sino que lo que ellos habían visto, lo que habían oído, lo que palparon sus manos. Eso es lo que nos hablaban, eso es lo que habían dejado escrito, eso es lo que enseñaban. Y si eso no tuviera suficiente validez, el escritor dice: dando Dios testimonio o avalando lo que ellos decían juntamente con ellos, con señales, maravillas, hechos poderosos y dones repartidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Entonces Dios respaldó el mensaje de los apóstoles. Ahora, lo hizo con señales, con maravillas, con prodigios, pero aquí hay que detenernos un poco, porque aquí es otra cosa en la que nos enfocamos, los pentecostales, ¿verdad? Y las iglesias carismáticas también. Estamos poniéndole más atención a las señales, a las maravillas, que al Señor, que al mensaje del Señor. Porque las señales y maravillas era una manera de Dios respaldar el mensaje de los apóstoles. Pero nosotros nos hemos enfocado en el respaldo y no en el mensaje. No sé si me voy a entender. Estamos más enfocados en el respaldo, que son las señales y las maravillas, y eso queremos ver manifestado de nuevo, ¿verdad? Porque las personas que ahora andan hablando de volver al Pentecostés, están hablando de eso, de las señales y las maravillas. Cuando las señales y las maravillas fueron una manera de Dios respaldar lo que realmente quería o consideraba importante, que era el mensaje. Entonces, para que los hombres pusieran atención a esos predicadores, Dios respalda con señales y maravillas para que pusieran atención al mensaje, no a las señales y a las maravillas. Pero como los hombres somos tan sensacionalistas, ¿verdad? Que a nosotros nos distrae fácilmente las luces, ¿verdad? Bueno, así nos pasó a nosotros, dice la historia de la colonización aquí en el país, que a nosotros nos cambiaron el oro. ¿Por qué? Por el espejito. Como el espejito brillaba, hay los indios que sí somos indios. Digo: ¡oh, wow! Y cambiamos el oro por los espejos. Lo importante era el oro. Como así nos está pasando en las iglesias pentecostales. Nos vislumbran o nos deslumbran, nos apantallan las luces, ¿verdad? De los milagros, de las señales. Y olvidamos lo esencial, que es el mensaje. Entonces dice el escritor a los Hebreos que Dios lo que hizo, ocupar las señales, los milagros, los prodigios, para respaldar el mensaje que estaban dando los que habían oído. Entonces, ¿por qué el Señor lo hizo de esa manera? Bueno, tengamos presente algo, que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, caminando con nosotros, hizo milagros. Son un montón de prodigios, ¿sí o no? Los que aparecen en los escritos de los evangelios no son todos. Juan dice: si se escribieran todo lo que Jesús hizo, no alcanzarían los libros de la tierra. Claro, Juan está ocupando una hipérbole acá, una exageración, ¿verdad? Pero lo que quiere decir Juan es que hubo muchos milagros más que el Señor hizo, muchas sanidades que el Señor hizo. No se registraron todas, pero las que se registran son suficientes para darse cuenta que Jesús era el Hijo de Dios. Ese era el propósito de Juan.
Pues dice, escribo todas estas cosas para que entendamos que Jesucristo era el Hijo de Dios y para que conociéndolo a Él tengamos vida en su nombre. Ese era el propósito de Juan. Él contaba todas esas cosas para darnos cuenta que Jesús era el Hijo de Dios y que entendiendo que Jesús era el Hijo de Dios, creyéramos en Él y tuviéramos vida. ¿Se dan cuenta? O sea, eso era para llevarnos al Hijo, no que nos quedáramos aquí. Los milagros, no. Llevarnos a exaltar al Hijo de Dios. No al Espíritu Santo, no a los milagros, al Hijo de Dios. Y lo que el Espíritu Santo hace, se mueve, cuando se mueve realmente, lo que pasa entre los hombres es que los hombres terminan glorificando al Hijo. No puede ser de otra manera. Menos a un hombre, ¿verdad? Menos a un hombre. Siempre glorificando al Hijo de Dios. Entonces, acuérdense, Jesús había hecho milagros y maravillas y prodigios y señales. El Señor las hizo, no perdamos de vista eso. Ahora, Jesús viene y muere. Mucha gente en el tiempo de Jesús, aún viendo los milagros que él hacía, muchas personas creyeron el mensaje de sus opositores. Que los opositores decían que Jesús era un hombre normal, si acaso un profeta más. Y en el peor de los casos, un falso maestro, un hereje, porque se había llamado a sí mismo Dios. Y para los israelitas eso era muy sagrado, al punto de que si alguien se atribuía a ser Dios, debía ser castigado con la muerte. Era un blasfemo. O sea, eso lo consideraban así. Y la evidencia para ellos de que no era el Hijo de Dios es que lo habían crucificado. Lo dijo uno de los ladrones que estaba crucificado junto al Señor: si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Bájanos a nosotros también, de una vez. Porque pues sí, ¿cómo va a creer? ¿Cómo creer una mente humana, verdad? ¿Cómo el Hijo de Dios va a morir? Dios no muere. Dios es eterno, Dios no puede morir. O sea, el razonamiento de ellos era lógico. ¿Cómo va a creer? Y aparte, lo hemos tratado de esa manera, lo azotaron, lo golpearon, lo escupieron, se burlaron. ¿Cómo el Hijo de Dios va a recibir semejante trato? Definitivamente ese no es el Hijo de Dios. Y muere, y lo entierran en una tumba prestada. Entonces, bueno, pero Jesús resucita. Y resucita con gloria. Y los que lo vieron fueron unos pocos soldados que fueron testigos de lo que Jesús había hecho. Pero nunca relata muy bien lo sucedido. Y dice que los opositores de Jesús llamaron a los soldados y los sobornaron para que dijeran otra cosa. Para que dijeran, no, sus discípulos vinieron y se robaron el cuerpo. Y mucha gente creyó a eso. Que los discípulos se habían robado el cuerpo de Jesús. Había que tener mucha más fe para creer ese argumento. Porque para sostener ese argumento era fácil decir, aquí está el cuerpo, pero el cuerpo nunca lo presentaron. Bueno, pero había mucha gente que creía que Jesús había sido un hombre normal. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Viene y las mismas obras que hacía ese hombre que acaba de morir, que decía que era el Hijo de Dios, que andaba sanando, que le devolvía la vista a los ciegos, que hacía que los sordos oyeran, que hacía que los paralíticos anduvieran, que los leprosos fueran curados. Viene el Espíritu Santo y el mensaje que daban los apóstoles, que decía que ese Jesús al que habían matado era el Hijo de Dios, el Espíritu Santo confirma ese mensaje de los apóstoles haciendo las mismas señales que Jesús había hecho. Entonces eso es una maravilla para todos, porque ese Jesús que supuestamente estaba muerto, su poder también estaba muerto. ¿Entienden? Viene el Espíritu Santo y dice, no, señores, Jesús sigue vivo. Tan vivo que sus obras las sigue haciendo, porque lo que los apóstoles hacían, lo hacían en el nombre de Jesús. ¿Y qué querían decir los apóstoles con decir en el nombre de Jesús? No era un conjuro como hacemos nosotros los pentecostales. Es un conjuro el que hacemos. En el nombre de Jesús te declaro esto, te hablo otro y qué. No, lo que los apóstoles decían es que lo que estaban haciendo lo hacían no por ellos,
no porque ellos podían hacerlo, sino que el Señor Jesús lo hacía a través de ellos. Eso es lo que los apóstoles decían cuando usaban esa frase: en el nombre de Jesús te digo, levántate. No tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesús. O sea, no por nuestra cuenta, no porque tengamos poder, no porque hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Levántate, no. En el nombre de Jesús, por el poder de Jesucristo, te decimos levántate. Entonces el Espíritu Santo le mostraba a la gente, era una señal para los que no creían, de que Jesús seguía vivo. Porque las obras que Jesús había hecho, los apóstoles las seguían haciendo. Entonces por eso el escritor a los Hebreos dice: señores, este mensaje que ellos predicaron, el Señor lo confirma. El Dios mismo da testimonio de lo que ellos están hablando con señales y maravillas y prodigios. Es todo lo que los apóstoles hicieron por el poder del Espíritu Santo. Ahora, hay que entender una cuestión: que a medida la iglesia va creciendo, esas manifestaciones del Espíritu Santo van cesando también. Comenzaron a cesar. Los milagros que comenzaron al principio, que los apóstoles comenzaron a hacer al principio, pero el Espíritu Santo comenzó a hacer con los apóstoles. Y aquí, aunque me llamen hereje algunos hermanos y blasfemo, y que estoy blasfemando contra el Espíritu Santo, estoy hablando de la Biblia. Si nosotros nos damos cuenta, ¿se acuerdan cuáles son de las últimas cartas que el apóstol Pablo escribió? Ya les han enseñado eso. ¿Cuáles son las últimas cartas que el apóstol Pablo escribió? ¿En qué carta que el apóstol Pablo escribe? Sé que ya estoy llegando a mi tiempo. Puedo decir: he peleado la buena batalla, he guardado la fe. ¿A quién le escribe eso Pablo? Timoteo. Entonces, de las últimas cartas que Pablo escribió, son las cartas que le mandó a Timoteo. Si nosotros nos vamos a Timoteo, capítulo 1, 1 Timoteo, capítulo 5, aquí se voy a esperar que lo lean para que no digan que yo les estoy inventando cosas acá. Y los hermanos que nos están viendo pueden ir a su Biblia también, pueden ver 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 23, que ya son de las últimas cartas que el apóstol Pablo escribió. O sea que Pablo ya está muy mayor, ya han pasado varios años desde su conversión, la iglesia ya se ha establecido, y viene y le escribe a Timoteo y le dice: de aquí en adelante, le recomienda a Timoteo, no tomes agua. Le dice a Timoteo: usa más bien, ¿qué dice ahí? Vino, ¿verdad? ¿A causa de qué? De tu estómago. ¿Y de qué? De tus frecuentes enfermedades. ¿Qué es lo que le dice Pablo? Pablo no le dice: en el nombre del Señor te declaro sano, o declárate sano, reclama la autoridad que el Señor te ha dado. O tampoco le dice: anda, Timoteo, donde el hermano tal que tiene el don de hacer sanidades, milagros, que ponga las manos sobre ti y que te declare sano en el nombre del Señor. ¿Por qué no hace eso Pablo? ¿Y por qué no usa él su autoridad apostólica para decir: te declaro sano en el nombre del Señor, ahora, ya? Ay, me van a disculpar. ¿Por qué no hace Pablo eso? Primero, no podía hacerlo. ¿Por qué? Pablo era un instrumento del Señor nada más. El bajo, ya les he dicho, el bajo no toca por su cuenta. Ahí está, ¿eh? No puede tocar solo. ¿Qué necesita? El músico. Cuando el músico le ronque la gana, cuando tenga ganas, va a agarrar el bajo y el bajo va a tocar. ¿Sí? Y puede ser el mejor bajo del mundo, el más chulo, que usted diga: ¡wow! ¡Qué bajo! No hace nada si no está el músico. ¿Me entiende? Así somos nosotros, somos instrumentos de Dios. Nosotros no nos activamos cuando nosotros queremos activarnos.
Por eso se lo he dicho aquí un montón de veces. Yo no puedo decir que venga este día a una reunión de milagros porque van a haber milagros. Yo no sé lo que el Espíritu Santo quiera hacer. No puedo decirles eso. Y si alguien se lo está diciendo, los están engañando. Eso no es así. Que tenemos la autoridad del Señor. Y que usted ve ahí a Pablo. Humildemente le dice a Timoteo, tomes agua, échate el vinito por tu estómago, está enfermo. Y tus frecuentes enfermedades. O sea que Timoteo era un pastor que pasaba enfermo. Mal pastor, ¿verdad? Desde el punto de vista pentecostal de ese tiempo, mal pastor, que no reclama la autoridad del Señor, que tiene poca fe. Si Pablo le está diciendo y no le declara sanidad, le dice, cuídate, médico, te vas a morir. Tenés cuidado con tu estómago y tu frecuente enfermedades, te puedes morir. Así que no, me voy a echarte el vinito. Luego, vamos a 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 20. Pablo se está despidiendo, lo espero también que lean. Pablo se está despidiendo y dice, Erasto, que era un nombre, Erasto era un nombre, si alguien quiere ponerle así a su hijo, Erasto se quedó en Corinto. Y a Trófimo, otro nombre también elegante, le puede llamarlo Terófimo, Erasto, Villanueva. Dice, y a Trófimo lo dejé. ¿Cómo lo dejó? ¿Cómo lo dejó? Perdón. Enfermo lo dejó Pablo. Nuestros hermanos pentecostales de hueso colorado, ¿verdad? Dijeron, ¿y por qué no declaró sanidad sobre él? ¿Por qué? Que no dependía de Pablo. El Espíritu Santo ya no estaba haciendo esas manifestaciones. ¿Por qué cree usted que el Espíritu Santo ya no estaba haciendo esas manifestaciones ya avanzada la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué Pablo lo deja enfermo? ¿Por qué otro apóstol lo dejó enfermo? ¿Por qué el mismo Pablo no llamó a otro apóstol, a Pedro, ¿verdad? O a Juan, o a Santiago, qué sé yo, para que fueran a orar por Trófimo? ¿Por qué lo deja enfermo? Dice, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo lo dejé enfermo, en Mileto. ¿Por qué lo deja así? ¿Por qué el Espíritu Santo no actúa, no se activa con el poder profético y declaran sanidad ahí? Pues no sabemos, hermano. A ver, simplemente podemos decir, pues no quiso hacerlo. Quizás a estas alturas de la iglesia ya no eran necesarios los milagros, ¿sí? Porque lo importante de los milagros y las señales era confirmar ese mensaje inicial de los apóstoles. Porque en ese momento la gente tenía presente que Jesús era un hombre común y corriente y el Espíritu Santo ocupa las señales y los milagros en los apóstoles para que la gente viera que el poder del Señor seguía activo, que Jesús, al que habían crucificado, seguía vivo. Estaba operando por el poder del Espíritu Santo en sus enviados, que eran los apóstoles. Cuando la iglesia se establece y comienza a crecer, el Espíritu Santo a lo mejor dijo, bueno, ya no es necesario. Los hijos de Dios tienen que aprender a vivir por fe, a vivir en contentamiento, a entender que su victoria no está en su sanidad ahorita o en su prosperidad ahorita, sino en la salvación que Cristo ya les dio, en la libertad que Cristo ya les ha dado, no en cosas materiales. No es la prosperidad la que nos hace victoriosos, no son las promociones de Dios. Si Dios la da, qué bueno, bienvenido a ser. Pero no es ese el propósito del Señor, sino pasarnos de muerte a vida eterna. Entonces los hombres ya no tenían que estar distraídos en milagros, sino en el mensaje apostólico, en el mensaje de la gracia, en el mensaje de la salvación, no de la prosperidad. No que usted se va a sanar de todo lo que el Señor, hermano, ya se lo he dicho aquí, que acaso los cristianos somos inmortales, no vamos a morir nunca. ¿Sabe qué es lo más chistoso? Que estos hermanos que andan hablando de eso todo el tiempo se enferman también. Y les profetizo, vale, ¿quién le puede profetizar yo? Se van a morir de alguna enfermedad, hombre.
Tarde o temprano se van a morir de una enfermedad y no se van a sanar. ¿Por qué? Porque tenemos caducidad, vamos a morir. ¿Sabe qué es lo más chistoso? Que le andan predicando eso en sus iglesias, y la iglesia es lo peor de todo, que los hermanos se dan cuenta que eso es lo que tanto predican ellos, no está pasando en sus vidas. Digo, los que están sentados, ellos sí. Los líderes de estos movimientos, ellos sí, son bien prosperados. Yo no sé cómo, no puedo decirlo. Algunos porque son empresarios, y está bien, siempre está bien. Pero no aplica esos principios empresariales a la iglesia, es otra cosa, no se mezclan. Eso no es así. Pero hermanos, ustedes que están ahí en esa iglesia, dense cuenta que eso que ellos tanto predican no les está pasando a ustedes. Ellos tienen esperanzado que este es el año de su prosperidad. Y si no es pues el otro vamos a volver a predicar, ¿verdad? Este es el año, este sí va a ser. Obviamente si usted cree. Y si no pasa, porque usted no creyó lo suficiente. Nada, ¿qué es eso? Ya le hemos comentado aquí, cuando el Señor dijo que algo iba a pasar, pasaba porque Él había dicho. Así usted crea o no crea. Si el Señor dijo, va a pasar. ¿Por qué? Porque el Señor es soberano. Soberano, el Señor no lo detiene nada ni nadie. Ni siquiera la fe de alguien lo detiene. Si usted no cree, así dijo el Señor, va a pasar porque va a pasar. No porque la gente crea que eso es Dios, que es Dios. Eso es de Dios, y así la gente no cree, sigue siendo Dios. La gente no cree que Él va a venir, creamos o no creamos. ¿Qué es Dios? Y si usted no cree que se va a sanar, si Él dijo que se va a sanar, se va a sanar. Crean o no crean, así es el Señor. Y disculpa que me enoje. Me enojo santo. Bien, entonces es muy probable que el Señor no lo haya hecho por eso, pero usted se da cuenta a la luz de la Biblia que a medida que la iglesia fue creciendo, esas manifestaciones, esos milagros y esas obras del Espíritu Santo ya no pasaban. Y no quiere decir que el Señor haya perdido su poder, sigue siendo poderoso, solo que ya no lo hacía a través de hombres. Ya no lo hacía de esa manera, que ponían sus manos sobre los enfermos y se sanaba. Lo que los apóstoles predicaron después: señores, la iglesia, los santos deben orar con fe, porque la fe del justo puede sanar al enfermo. Ya no es como un don espiritual de alguien que hace milagros y que provoca sanidades. No, ahora es la fe del justo. ¿Y a qué justo se refiere? No está especificando el apóstol. Dice la fe del justo, y no todos nosotros somos justos, ¿no? Si nosotros nos unimos creyendo y en fe oramos por la sanidad de alguien, el Señor puede obrar la sanidad. Y no hemos visto milagros que el Señor ha hecho en medio de ustedes, ¿no? ¿Y ha pasado porque alguien puso la mano sobre usted? No, porque el Señor quiso sanarlo. Porque varios hermanos se unieron en oración y pidieron misericordia al Señor, sabiendo que el Señor es todopoderoso para lograrlo. Puede hacerlo. Y en algunos no lo ha hecho. Este es su servidor. No lo ha hecho. Y me voy a enojar yo por eso. No. El Señor es poderoso para hacerlo. Que no lo ha querido hacer, otra cosa. Yo no me puedo enojar y encapricharme con el Señor, que te reclamo porque soy tu hijo y soy tu predicador. Y que no. Y yo, como siervo inútil del Señor, lo que a mí me toca es obedecer al Señor. No voy a tener que predicar porque el Señor no me ha concedido algo. Sí, hermanos, y siendo honesto, es mucho más lo que el Señor me ha dado que lo que no me ha dado. ¿Qué precio tiene la salvación de nuestras almas? ¿Qué precio tiene? Mis pecados, ¿qué precio tienen? Ay, hermano, le quiero bebiendo todavía, Señor, por encapricharme por una sanidad de diabetes. No es nada, hermano. No es nada. No es nada estar enfermo de diabetes a la salvación tan grande que ya tenemos. Si yo ahorita me muero por la diabetes, ausente del cuerpo, presente al Señor. Dígame, ¿qué momento salgo perdiendo? Si ya tengo la victoria. Y usted también, hermano. Está enfocado en su prosperidad material, en que las promociones de Dios y la sanidad. Ya somos salvos. El Señor le dijo a Pablo, cuando en 3 ocasiones le pide que le quite el aguijón de la carne: bástate mi gracia. El poder del Señor se glorifica en las debilidades del hombre.
¿Sí? Y el Señor lo que dijo, lo que nos predicó todo el tiempo, lo que nos dijo es: cada uno que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. ¿Y qué es la cruz? La cruz no es señal de prosperidad, ni de promociones, ni de nombre, ni de prestigio. La cruz es vergüenza, es humillación a uno. Cada uno tome su cruz y sigue. Eso es lo que el Señor espera. No estamos esperando más que bueno, sigo adelante. Las formas en las que Dios respaldó ¿me aguanta todavía? Sinceramente, si no me detengo. Por pena, voy a ir rapidito, si no me quedo a medio. La forma en la que Dios respaldó el mensaje fue con señales, dice el escritor. ¿Qué son las señales? Pues podemos hacer referencia a las señales como a esas señales mesiánicas de las que los profetas hablaron acerca del Mesías. ¿Cómo íbamos a conocer al Mesías? Pues por las cosas que iba a hacer el Mesías. Isaías capítulo 35, versículos 4 al 6, dice de la siguiente manera. Esto es lo que profetizó Isaías. Dijo: decid a los de corazón opacado, fortaleceos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con venganza y retribución divina. Él mismo vendrá y os salvará. Haciendo referencia al Mesías. ¿Y cómo va a venir? ¿Cómo iba a venir el Mesías? Dice: entonces, cuando venga el Señor, ¿verdad?, del que estaba hablando Isaías, de lo que muy probablemente él esperó también toda su vida, ¿verdad? Pero no sabía cuándo se iba a cumplir esto y en quién se iba a cumplir esto. Pero él decía: cuando él venga, entonces serán abiertos los ojos de los ciegos. Jesús sanó muchos ciegos, ¿no? Y los oídos de los sordos se destaparán. Entonces el cojo saltará como un venado y cantará la lengua del mudo. Porque aguas se irrumpirán en el desierto y torrentes en el Arabá. Esas eran las señales de las que hablaban los profetas cuando iba a venir el Mesías. Pues esas señales que cumplió el Mesías también la hicieron los apóstoles. Bueno, el Espíritu Santo hizo a través de los apóstoles esas señales mesiánicas, esas señales que hablaban de la venida del Mesías, también fueron respaldadas por el Espíritu Santo en los apóstoles. Pero también hicieron maravillas y diversos hechos poderosos. ¿Recuerdan ustedes algunas maravillas de hechos poderosos que hicieron los apóstoles? Aparte de las señales milagrosas, de las señales mesiánicas, ¿qué más hicieron los apóstoles? Por decirlo de alguna manera, sabemos que no hicieron los apóstoles. Recuerdo cuando por la boca de Pedro una pareja de esposos muere. Una señal es: díganle que alguien se muera, que se muere. Por más que usted lo desee, no se muere. Hay algunos hermanos que dicen agarran literal, ¿verdad? Aquel versículo que el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Que la vida y la muerte está en el poder de la lengua. O sea, cuando usted dice, si usted está diciendo que algo es feo, se va a hacer feo. Porque su palabra lo dice. No está hablando eso. Él le puede decir, yo tengo una compañera, bueno, perdón, una persona dice que cuando usted le habla bonito, las plantas, usted le habla feo, se marchitan. Bueno, no sé, no lo he comprobado. Pero algunos cristianos ocupan literal, ¿verdad? El hecho de que si usted dice que él se va a morir, se muere. No es así, de algún lado. Pero le habla a una pareja de esposos y le dice: han intentado engañar al Espíritu Santo. Y ¡pum! Se muere. Y Pablo, ¿no se acuerda de Pablo? Cuando un brujo, ¿cómo se llama el brujo? El brujo era el brujo, ¿verdad? Simón era, ¿verdad? Cuando intenta comprar el poder del Espíritu Santo, ¿qué le dice Pablo? Tu dinero perezca contigo. Ahora, no pasó, ¿verdad? No pasó. Pero Simón sabía que iba a suceder. ¿Por qué? Porque lo había dicho un apóstol. Y el Espíritu Santo estaba respaldando lo que los apóstoles decían. Ojo, los apóstoles. Pensando que va a pasar igual con nosotros. Eso pasó con los apóstoles. Ya dijimos por qué pasaba con los apóstoles. No estamos pensando que va a pasar ahora también. Pasó con los apóstoles porque el Señor estaba respaldando el mensaje que ellos daban. Entonces viene Simón y le da miedo. Le dice: así el apóstol lo dijo, ya va a pasar. Ya habían visto lo que Pedro había hecho. Y llega Simón y dice: pero lo que el apóstol había dicho iba a pasar.
Los apóstoles hicieron varias cosas. Bueno, en otra ocasión, Pedro solo iba caminando de un punto A a un punto B, y el sol quemante hacía que las sombras se proyectaran, y los enfermos que estaban ahí se comenzaban a sanar por la sombra de Pedro. Eso es lo que hacía el Espíritu Santo. Entonces hacían hechos y maravillas y diversas cosas poderosas, pero por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué más hizo el Señor para respaldar el mensaje de los apóstoles? También ocupó los dones espirituales según su voluntad para respaldar el mensaje de los apóstoles, para que la gente entendiera que lo que ellos predicaban venía de parte del Señor. Ocupan los dones espirituales. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 9 al 11? Yo porque Lady me lo hacía ver ahí. Dice, a otro le fue dado por el mismo Espíritu. Dice, a otros dones de sanidades, por un solo Espíritu. El Espíritu Santo ocupó esos dones espirituales en ciertos hombres, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro género de lengua, a otra interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las realizaba el único y el mismo Espíritu, no los hombres. El Espíritu lo hacía repartiendo a cada uno en particular como Él quería, como Él designaba. Entonces, el Espíritu Santo respaldó el mensaje apostólico con las señales mesiánicas, con prodigios y milagros, pero también con los dones del Espíritu. Los dones fueron entregados para demostrar la autoridad que tenían los apóstoles. De esa manera se hicieron milagros y señales y prodigios. Y las cosas que se manifestaron, también las obras que el Espíritu Santo hizo, fue para respaldar eso. Ahora, cuando digo hizo, no quiero decir que el Espíritu Santo no las siga haciendo o no las puede hacer. Las sigue haciendo y las puede hacer, solo que no de esta manera, de acuerdo a lo que dice la Biblia, ya no de esta manera. La manera se hace igual, porque debemos entender los hombres que a lo que tenemos que ponerle atención es al mensaje de salvación, al Evangelio. No nos distraigamos, hermanos, en las cosas sobrenaturales. No divaguemos ahí, porque no es eso lo que nos salva. Lo que nos salva es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Así que recibamos toda la gracia y el poder del Espíritu Santo para crecer en el conocimiento del Señor. Padre, gracias por tu palabra, bendito sea tu nombre, Señor, por siempre. Digno eres, Señor, de toda alabanza, de toda oración, solamente